¿Qué sucede cuando la oscuridad no solo te envuelve, sino que empieza a contarte historias propias? ¿Qué pasa si detrás de una ventana enrejada, en el último vagón del metro, o en una casa en obra, hay una presencia que no viene a atacar, sino a observar, a recordar, a narrar lo que se pierde en la noche? Hoy hablaremos de eso. De entes que parecen llevar consigo la memoria de los lugares y de las personas. Y que a veces, quienes los cruzan, terminan contando lo que esos seres parecen haber visto. Bienvenidos a Los demonios que narran la oscuridad. Historias del Jinn. Antes de entrar en las voces, una precisión rápida. Cuando digo Jinn o Jane, como suelen pronunciarlo en algunas comunidades, no estoy traduciendo un concepto directamente al lenguaje de otra fe. En las tradiciones islámicas y en distintas culturas del Medio Oriente y el norte de África, los jinn son seres de otra naturaleza, con voluntad propia y capacidad de interactuar con los humanos. Aquí los nombro porque varios de nuestros testigos usan esa palabra para dar sentido a lo que vivieron. No pretendo sentenciar qué son, ni reducirlos a una sola categoría. Lo que cuentan las personas, sin embargo, tiene textura, sonido y cadencia propios. Eso es lo que importa ahora. Si esta clase de relatos te llama la atención, suscríbete y cuéntame en los comentarios si alguna vez sentiste que la oscuridad te miraba. Quedémonos un rato en la penumbra. Empiezo por una historia que me contó Giovanni, un hombre que trabaja de noche y que conoce la ciudad como pocos. La primera imagen que me dio fue el golpe seco de un bastón en un andén vacío. Me dijo: no olvido ese sonido. Fue como si alguien marcara el compás de la oscuridad. Su voz era llana, sin dramatismo. Pero cada vez que lo escuché repetirlo, el golpe del bastón volvía más nítido en mi cabeza. Giovanni toma el metro hasta tarde. Le tocó hacer guardias y recorridos en horarios en que la ciudad parece dormir, aunque nunca duerma del todo. La noche a la que se refiere parecía ordinaria. Luces amarillas que parpadean, 2 vagones sueltos, una estación que huele a frío y a café viejo. Subió. Fue a la parte de atrás. Y poco después, cuando el tren frenó en una estación con pasos contados, vio a un hombre mayor con un bastón que se bajó por la puerta central. No le dio mayor importancia. Alguien más bajando. La ciudad recogiendo su gente. Pero ocurrió algo que lo dejó desconcertado. Cuando el tren partió, y la luz del túnel hizo un barullo metálico, el bastón volvió a sonar en el mismo andén, aunque ya no debía haber nadie allí. Al principio pensé que se confundió con otra estación, me dijo Giovanni, pero el golpe del bastón era exacto, como si ese hombre hubiera decidido seguirme en silencio. No hubo ruido de puerta, ni el roce típico de una salida apresurada. Fue un golpe seco. Y después, nada. Una risa ahogada, como si alguien hubiera intentado reír y se hubiera quedado a mitad. Traté de imaginar la escena. El tren alejándose, un eco inusual en la bóveda de la estación y el ruido que queda pegado a la memoria. Volvió a casa en colectivo. La vecindad donde vivía tenía el aire de esos complejos antiguos. Rejas, mensajes pegados en las paredes, un patio compartido donde siempre alguien barría a horas intempestivas. Esa noche, al llegar, notó una mudanza rápida en el fondo del edificio. Cajas amontonadas, muebles medio envueltos, voces que se apagaban y reaparecían. El ambiente olía a detergente y a humo de cocina. Subió las escaleras y al abrir la puerta de su sala, sintió que algo había cambiado en la temperatura. No era frío exactamente, era una ausencia de calor, una especie de resequedad en el aire, como si la habitación se hubiera quedado con menos peso. Caminó lento. Fue hacia el sillón y allí, en la penumbra de la lámpara apagada, vio una figura alta, envuelta en telas oscuras que parecían deshilachadas. No tenía labios, ni párpados definidos. Sus manos, si es que se las podía llamar así, colgaban con una laxitud extraña, como si no tuvieran la fuerza de sostener algo tan simple como un vaso. La presencia emitió un sonido, una especie de risa que no alcanzaba a completarse, y el pelo de Giovanni se le puso en punta por una combustión lenta de miedo. Me tiré bajo la cama, me contó. No sé cómo, pero me acerqué al borde y encontré allí mi teléfono,
las llaves y el mando a distancia. Agarré el teléfono con los dientes. No pensé, solo me arrastré y me escondí. Sentí que algo se paraba frente a la cama, como si escuchara el latido de mi corazón. Hubo vibraciones leves, como un respirar fuera de tiempo. No tenía aliento cálido. Era más bien un viento que atravesaba la habitación con intención de revisar cada rincón. La figura no tocó nada. Se quedó en la puerta de la habitación, observando. No atacó, no gritó. Se quedó atenta, como quien escucha una conversación y toma notas en silencio. Giovanni me repitió varias veces esa palabra, mirar. No parecía que quisiera llevarse algo, dijo. Parecía más bien que quería entender por qué yo estaba ahí, en ese lugar, con esa historia. A la mañana siguiente, la vecindad hablaba en susurros. Don Enrique, el vecino de abajo que vende revistas y cuadernos y que tiene la costumbre de saberlo todo, se acercó con sus manos llenas de polvo de imprenta. Don Enrique siempre escucha. Tiene esa categoría de sabio popular que, en media frase, resume lo que otros tardan en decir. Le dijo a Giovanni: hay lugares que guardan lo que pasa, y si alguien se va cargando cosas, a veces lo que viene con ellos también se queda. ¿Sabes lo que es un Jane, no? No lo digo por burlarme, pero escucho que en la casa de atrás vivían familias que vinieron de lejos. A veces las memorias se pegan. Don Enrique no acusó a nadie. No habló de culpa. Habló de memoria adherida al espacio. Dijo que las personas que cruzan fronteras llevan el peso de lo que dejaron. Ausencias, nombres, llantos, y que esos pesos a veces se vuelven presencia. Giovanni escuchó con una mezcla de incredulidad y alivio. ¿Y qué hiciste?, le pregunté. Me dijo que la familia que se mudaba no había dicho gran cosa, que unas semanas después, tras varias noches en vela y sin poder volver a dormir, roció agua bendita en la sala y rezó una oración con la señora que rentaba el cuarto. No dijo que aquello fue una garantía. Dijo que tras las oraciones, el sonido del bastón dejó de escucharse en la estación, y la figura no volvió a aparecer en su sala. Pero añadió inmediatamente: también podía ser que me hubiera cansado de estar alerta. No lo sé. No siento que todo haya terminado en un libro cerrado. Siento más bien que la respiración de la casa se volvió un poco más normal. Ese matiz es importante en estas narraciones. No hubo un caso cerrado con luces y sirenas. Hubo una convivencia de la duda, un método de calma adoptado por la comunidad, la oración, el agua rociada en las esquinas, la presencia de vecinos que dejan una vela por la prolongación del miedo. Todo eso sirvió a modos de tabla de salvación emocional. No es una receta mágica, es una manera de restablecer la normalidad comunitaria. Algunos testigos lo leen como protección, otros como un placebo que ayuda a los cuerpos a volver a dormir. Lo que quedó, para Giovanni, fue una sensación, que la figura no estaba ahí para hacer daño directo, sino más bien para ser testigo o archivo. Era como si alguien hubiera perdido algo y siguiera buscando cómo decirlo. Me confesó. Esa frase me quedó dando vueltas. Perder algo y no poder contar la pérdida. Esa incapacidad de narrar, pensé, puede crear ecos. Y algunos de esos ecos toman forma. Cuando hablamos de Jinn en este contexto, la imagen que emerge no es siempre la de un monstruo que busca poseer o maldecir. En muchas historias, el Jinn aparece como una presencia que conserva los retazos de una historia humana, una memoria atrapada en el tejido de una casa, en el rumor de una ciudad que vive de traslados. Esa idea se repite en otras voces que escuché. El ente como un narrador que se queda para seguir contando aquello que alguien o algo olvidó llevarse consigo. No es una solución teológica, sino una metáfora que los testigos usan para ordenar lo imprevisible. La siguiente voz que quiero compartir es la de Jacqueline, maestra, que vivió en el borde de la sierra. Su relato cambia de escenario. De la ciudad subterránea pasamos a un pueblo con calles de tierra y casas a medio construir, un lugar donde el eco tiene tiempo de formar sentido. Jacqueline me contó que aceptó un trabajo en la escuela del pueblo y decidió mudarse a un cuarto en obra, barato y con paredes por terminar. Allí la noche se estiraba con un ruido propio, el roce de la madera, el latido del techo, el frío que baja desde las colinas. Ella hablaba con una voz que mezclaba cansancio y una calma obligada. Dijo: al principio era solo soledad,
Era una soledad que se pegaba, y después empezaron los ruidos, pasos que venían por la escalera y se detenían, vibraciones en el suelo que parecían latidos, como si la casa respirara con otra respiración en paralelo. Me narró cómo, un día, quiso darle sentido a esos ruidos y se acostó con la radio baja, como si la música pudiera contener la inquietud. Pero en medio del sueño escuchó una respiración que no era la suya, cercana, como si alguien estuviera junto a ella, bajo la manta casi, pero esa respiración no era cálida, era un hallazgo seco, como si alguien estuviera practicando el acto de respirar para entender cómo suena. Me desperté de golpe y sentí algo frío sobre la espalda, dijo. No podía ver nada. El cuarto estaba hecho un desastre, ropa tirada por doquier, pero había una prenda en particular, una blusa mía, que estaba doblada en la silla de forma extraña, con una hendidura en el centro como si alguien se hubiera sentado sobre ella. No había huellas en la silla, no había nada que explicara la forma que tenía esa ropa. No era solo desorden, tenía la impresión de que la ropa recordaba a alguien. Le pregunté si llamó a alguien. Me contó que sí, que llamó a sus padres y también a una compañera de trabajo que vivía a 3 cuadras. La compañera llegó en la mañana y le dijo que durante la noche había visto las cortinas moverse desde la calle, aunque nadie había entrado ni salido. Hubo consenso. Aquello no era una imaginación suya. Aún así, Jacqueline no se sintió perseguida por maldad. Siente, incluso ahora, que lo que la incomodó fue la persistencia de una tristeza ajena. Era como si el pueblo tuviera una melancolía pegada a las paredes, me dijo, como si alguien hubiera dejado su pena y no se la hubiera llevado, y esa pena tocaba las cosas, las palmas de las manos, las telas, el polvo. A veces la oías en el viento, un sonido que no era palabra, sino memoria. Entre los materiales y la vida escolar, la joven optó por marcharse, empacó con prisa y dejó el cuarto al que tantas veces regresó con la sensación de ser acompañada por una sombra triste. No dejó de pensar que tal vez había algo que ella no podía comprender, memorias colectivas, pérdidas que se alojan en lugares donde la gente pasa y no termina de asentarse. Cuando me habló de su huida, Jacqueline no usó palabras gruesas, no habló de exorcismos ni de batallas, habló de límites. Dijo que se fue porque no quería que esa tristeza le entrara en las costillas, que prefería buscar otro lugar donde su sueño no tuviera respiraciones ajenas. Lo que me interesa subrayar aquí, y que conecta las historias, es la noción de tránsito y de umbral. En la ciudad, la estación del metro es un espacio de paso, un limbo donde la gente se cruza sin encontrarse del todo. En la vecindad, la casa comparte paredes con otros cuerpos que vienen y van. En el pueblo de Jacqueline, una vivienda inacabada es un umbral entre una vida por comenzar y otra ya desarmada. Estos son lugares vulnerables. Cuando la gente no termina su historia en un sitio, cuando se va deprisa, cuando llega desde lejos con recuerdos pesados, hay quienes dicen que queda algo detrás que no sabe salir. Mientras Jacqueline cerraba su relato, una imagen quedó suspendida, la ropa con forma, como si alguien se hubiera sentado sobre ella durante la noche. Esa forma es a la vez evidencia física y metáfora. Es tangible y a la vez desconcertante. No proclama certezas. No dice esto es sobrenatural como un sello de garantía. Simplemente está ahí y su presencia obliga a los protagonistas a tomar decisiones, quedarse y convivir con la duda o marcharse en busca de un lugar más estable. Es en ese punto donde decidí pausar nuestra conversación, no por falta de interés, sino para dejar que la noche respirara en su propio ritmo, porque hay testimonios que necesitan tiempo para asentarse en la voz antes de saltar al siguiente. Y también porque la penumbra tiene su propia lógica. Admite tardes y madrugadas, silencios y ruidos que llegan en horarios que no controlamos. Cuando retomemos, escucharemos al repartidor que veía a un niño con suéter rojo asomado a una ventana enrejada, un encuentro semanal que mezcla ternura y alarma. Pero antes de eso, quiero dejar aquí una pregunta que me quedó pegada. ¿Qué pasa cuando las cosas que se van no pueden contarse del todo y encuentran a alguien, una casa, una esquina, un vagón, para servir de auditorio? ¿Qué tipo de historias narran esas presencias en su silencio? Las respuestas no son únicas. En el caso de Giovanni, la comunidad se apoyó en la práctica de rezo y en pequeños rituales domésticos que devolvieron, al menos por un tiempo, la posibilidad de dormir sin sobresaltos. En el caso de Jacqueline, la salida fue la huida, un acto físico para poner distancia entre ella y la noche que olía a memoria. Y en ambos, la temática se mantiene. Entes que observan, que resguardan relatos que alguien o algo no pudo terminar de contar. Antes de seguir, un comentario.
No estoy diciendo que estas cosmovisiones sean verdades fijas. Lo que hago es recoger cómo las personas interpretan lo que les ocurre. A través del lenguaje que conocen, Jin, Hein, memorias adheridas, presencias, articulan una lógica que hace soportable lo inexplicable. Y esa lógica no siempre coincide con la ciencia ni con la fe institucional. Es una especie de episteme popular, una manera de nombrar lo que no cabe en la explicación cotidiana. Hay algo más, una constante que cruza los relatos: la mirada. No la mirilla de una cámara, sino la sensación de ser observado. En todas las historias que he contado hasta ahora y en muchas que volveré a compartir, aparece esa sensación de que la presencia no solo está, sino que mira. No siempre con animosidad, a veces con curiosidad, a veces con pena. Mirar como quien registra un acto que no se atrevió a vivir. Mirar como quien tiene un deber. Narrar la oscuridad para que no quede muda. Con eso en la cabeza, retomé las grabaciones y fui a buscar la voz del repartidor. Su historia cambia el prisma. Aquí la presencia no es una sombra sin rasgos, sino un niño con suéter rojo, una figura más reconocible que despierta otra clase de preguntas. ¿Qué ocurre cuando la presencia que te mira es la de alguien que claramente parece humano, pero no aparece en la realidad que aceptamos? Esa disonancia entre reconocimiento y ausencia es quizá la más dolorosa de todas. El repartidor me contó que, durante mucho tiempo, había seguido una rutina casi ritual. Cada viernes, cuando dejaba agua en la misma casa de una calle con rejas altas, siempre veía a un niño asomado a la ventana con un suéter rojo. El chico le saludaba con la mano y le hacía señas como si conocieran un pacto secreto. El repartidor, acostumbrado a esas extrañas familiaridades que dan quienes trabajan por la ciudad, devolvía el saludo y seguía con su ruta. No pasó mucho antes de que su curiosidad lo llevara a preguntar a la persona que vivía en la casa si tenían hijos. La respuesta fue sorprendente. El dueño negó tener niños. Semanas después, la noticia apareció en el periódico local. Un niño había desaparecido en esa zona, varios meses antes. El repartidor sintió algo que no supo nombrar, una mezcla de culpa, de pena y de escalofrío. Volvió, esta vez con una vela y con la petición de oraciones, y por un tiempo dejó de ver al niño. La casa, por su lado, quedó cubierta con una tela negra durante los entierros o las vigilias, como si el lugar mismo se despidiera. El repartidor me confesó que la última vez que miró la casa cubierta con tela negra, sintió que la tela no impedía que algo lo mirara desde adentro. Era como si la ausencia tuviera ojos, dijo. Esa imagen, la tela negra cubriendo una casa que aún mira, resume mucho de lo que me interesa de estas narraciones, la persistencia de una mirada que convierte la ausencia en presencia. No se trata de fenómenos que puedan ajustarse con facilidad a una tabla de causas y efectos. Los testigos se mueven entre explicaciones, a veces lo llaman espíritu, a veces recuerdan la palabra yin, otras veces sencillamente hablan de memoria. Lo que sí comparten es la sensación de que hay algo en los umbrales, ventanas, puertas, andenes, que acumula historias y que las devuelve en forma de figuras, de sonidos, de ropa con forma o de respiraciones ajenas. Mientras cerrábamos la conversación, el repartidor dejó una nota que quiero traer al cierre de esta parte. No sé si eran malos o simplemente solos, me dijo. Yo los veía y pensaba que a veces las personas y las cosas andan con compañeros que no pueden nombrar. Esa línea me parece clave. La idea de compañía forzada, de algo que camina pegado al cuerpo de otra persona sin ser visto por los demás. Por ahora me detengo aquí. Hemos recorrido estaciones, vecindades, casas en obra y ventanas enrejadas. Hemos escuchado el golpe de un bastón en el andén, una risa que no se completa, una blusa con forma como huella de un sueño, y la mirada de un niño que ya no existe. Las tres historias que he traído hasta aquí comparten un rasgo. Narran no tanto actos de violencia visible como actos de presencia, testimonios que la noche registra. Queda aún mucho por decir. Hay detalles que no conté del todo, voces que añadir y una coda que intenta atar estas narrativas sin quitarles la duda. Pero antes de continuar quiero que te quedes con una imagen. La oscuridad como un libro que no deja de pasar páginas. Y estos seres, yin, memorias o presencias, como lectores entregados, que subrayan lo que nadie más recuerda.
¿Cómo convivir con quienes leen la historia que nosotros no terminamos de escribir? Esa pregunta será el hilo que seguiremos en la siguiente parte. La imagen de la casa cubierta por una tela negra se me quedó clavada. No era solo un adorno fúnebre, era un gesto colectivo que intenta proteger, esconder, contener algo que no podemos ordenar con palabras. El repartidor me habló de esa tela como si fuera una última tapa sobre una historia que seguía respirando por debajo. La cubrieron como quien tapa un cajón con cosas que no quiere ver, me dijo, pero igual, en las noches, me parecía que la tela se movía como si algo empujara desde adentro para mirar. Algunos vecinos decían que, tras la desaparición, la calle se volvió más silenciosa. Otros recordaban haber oído pasos a deshora, un juego que no era juego. Para el repartidor, la experiencia se tiñó de un afecto extraño. No era temor puro, había también una inclinación casi paternal. Cada viernes, al ver esa ventana con su suéter a mojo brillando en la memoria, sentía que estaba frente a un niño que esperaba un saludo. ¿Cómo hospedar ese tipo de tristeza sin sentir la propia? ¿Cómo no involucrarse cuando el gesto del saludo vuelve tu rutina en algo parecido a un rito? Decidió llevar una vela. No fue una acción espectacular. No buscó una confrontación con lo inexplicable. Fue más bien un intento personal de nombrar la ausencia y ofrecerle compañía. Encendió la mecha en la acera, dejó la vela junto a la reja, se persignó con la rapidez de quien no frecuenta las iglesias y pidió que si había algo pudiera descansar. Por un tiempo, la presencia pareció interrumpirse. Era difícil saber si la vela había cambiado algo o si él había cambiado la manera en que la miraba. Esa ambivalencia vuelvo a encontrarla una y otra vez en estos testimonios. Los rituales sirven tanto como para alterar el entorno, como para reordenar la percepción de quien los realiza. En la casa de la tela negra hubo una vigilia en la que algunos vecinos juntaron flores y palabras. Cuando pregunté por la familia, me contaron que habían sido gente reservada. No hablaban mucho, iban y venían con bolsas y maletas pequeñas. A don Enrique le pareció, con su sabiduría de feria y de bodega, que a veces las historias no se cierran con la mudanza, sino que se quedan registradas en los objetos y en las paredes. A veces las casas se convierten en auditorio, dijo. Escuchan los pasos, la conversación, los llantos. Y cuando alguien se va con el corazón lleno de algo que no puede decir, la casa lo guarda. Eso no quiere decir que la casa sea maligna. Significa que el espacio es capaz de retener un relato sin interlocutor. Si volvemos a la idea del jinn como narrador de la oscuridad, es útil pensar en esa narración como una acumulación de voces, no solo una presencia que aparece para asustar, sino una que parece recoger fragmentos de vidas interrumpidas. En el andén vacío, el bastón marcó un compás que quedó en el aire. En la sala de Giovanni, la figura tomó nota con sus silencios. En la pieza en obra, la ropa adoptó la huella de un cuerpo que no estaba. En la ventana enrejada, un niño saludó hasta que alguien notó su ausencia. Hay en estas pequeñas escenas algo parecido a una cotidianeidad rota. Lo que fue un gesto ordinario, bajar del tren, sentarse, saludar al repartidor, se convierte en huella y en pregunta. Quiero detenerme un momento en esa tensión tan humana, la necesidad de explicarnos frente a lo que no entendemos. Cuando don Enrique habla de memorias adheridas, no ofrece una teoría científica, ni pretende sustituir la palabra de la policía o la del médico. Ofrece un marco popular para lidiar con lo que los sentidos no terminan de procesar. Y ese marco importa porque le da a la comunidad una herramienta para sostenerse. Las prácticas, oraciones, agua bendita, velas, funcionan como amortiguadores emocionales, dan una forma a la incertidumbre. Lo hacen sin prometer certezas. Recuerdo que, al cerrar la entrevista con Giovanni, él me dijo algo que no he dejado de repetir en mi cabeza. Más que miedo, se trataba de sentirme observado por algo que no tenía prisa por destruirme. Tenía prisa por entender qué había pasado allí antes que yo. Esa idea me obligó a replantear la figura del ente. ¿Y si no fueran siempre perseguidoras? ¿Y si a veces fueran archivistas de la pérdida? No niego la posibilidad del daño, ni minimizo la angustia de quien atraviesa estas experiencias. Solo digo que la intención que le atribuimos a esa mirada cambia el color de la historia.
Volvamos al repartidor. Él habló de culpa, de una empatía que no siempre se puede nombrar. Se culpó por no haber entrado a averiguar antes. Se responsabilizó por no haberle seguido la pista a un saludo que le pareció inocente. Cuando la prensa anunció la desaparición del niño, algunos vecinos se preguntaron si hubo señales que nadie quiso leer. Esa remisión al remordimiento es otra cara de la narrativa. La oscuridad que se cuenta incluye también aquello que no hicimos, aquello que no escuchamos. En ese sentido, la presencia que mira podría ser, paradójicamente, un recordatorio que nos surga a no ignorar. La figura de Jacqueline, por su parte, nos devuelve al umbral de la casa en obra. Su experiencia enfatiza la fragilidad de los espacios intermedios. Un cuarto sin terminar ofrece menos defensa simbólica. Las paredes no están completas, los cerrojos no están bien montados, los ruidos encuentran resonancias que una vivienda consolidada no permitiría. Ella describe las vibraciones como latidos paralelos. Me gusta esa expresión porque sugiere que hay más de una vida en un mismo lugar. Hay una coexistencia que puede ser pacífica o que puede resultar intolerable. Cuando Jacqueline dobló su ropa para encontrar la forma de una persona, se enfrentó a algo que no encajaba con su mundo racional. La ropa en forma era evidencia y metáfora al mismo tiempo, una forma de presencia que no tenía cuerpo visible, pero sí una huella. Eso la llevó a decidir marcharse. No buscó confrontarla, prefirió la distancia. Esa decisión es tan legítima como la de aquellos que se quedan y encaran la situación con rituales. En ambos casos hay una forma de cuidado, el cuidado propio. No hay una única receta para convivir con lo inexplicable. En la noche en que grabé con el repartidor, las sombras de la ciudad parecían más densas de lo habitual. La cámara que no mostraba nada seguía mostrando. La radio de fondo replicaba voces que ya no estaban. Y yo, como narrador, me encontré ante otra pregunta. ¿Qué responsabilidad tenemos quienes contamos estas historias? ¿Cómo evitar el morbo y conservar el respeto? He intentado hacerlo mediante la distancia ética, nombrar sin señalar, preguntar sin acusar, ofrecer la voz a quienes la vivieron sin editorializar su dolor. Es un equilibrio frágil. En esta serie de historias hay además un nudo común, la migración. No hablo de política ni de culpabilidades, sino de memoria en tránsito. Quienes cruzan fronteras llevan rostros, objetos, canciones y duelos. Esos duelos, cuando no encuentran cierre, parecen quedarse pegados a los espacios que habitaron por poco tiempo. Don Enrique lo enunció con sencillez. Las personas que llegan con pérdidas no siempre encuentran quien les escuche. A veces la casa escucha. Esa escucha puede transformarse en presencia. Llamarlo yin es una manera de nombrar una experiencia que, sin ese nombre, quedaría sin lengua. Podría pensarse que estas historias son un repertorio de terror urbano, pero no lo son del todo. Predomina allí un matiz humano que se confunde con la pena. Los relatos que me han contado no siempre muestran violencia explícita, muestran huellas y registros, muestran miradas que no se resignan a desaparecer. Y frente a eso, los vecinos reaccionan con lo que tienen: rezos, mantas, acompañamiento. No hay herejía en la piedad popular. Hay más bien una práctica comunitaria de enfrentamiento a lo desconocido. Esa práctica puede parecer simbólica desde afuera, pero dentro funciona como medicina social. Reparte tareas de contención, evita el aislamiento, reordena la rutina. Cierro con una imagen que me persigue. La oscuridad como un libro abierto en la mesa de noche. Si los entes son sus lectores, nosotros somos a la vez sus autores y sus olvidadores. Esas presencias leen los pasajes que nosotros no terminamos, subrayan las palabras que el viento se llevó, y a veces las susurran con formas que apenas podemos traducir. ¿Qué clase de diálogo es ese? ¿De qué modo nos interpela? Para mí la respuesta no es única. Es una invitación a escuchar con más cuidado, no solo los golpes que llaman por ayuda, sino los silencios que se repiten. Antes de despedirme, quisiera dejar 3 reflexiones breves para quien escucha. La primera es que la ambigüedad no es un fracaso del relato, es su honestidad. La segunda es que las prácticas comunitarias frente a lo inexplicable merecen respeto, ayudan a sostener. Y la tercera es que la relación entre memoria y espacio merece más atención. Las casas guardan historias,
y esas historias vuelven de formas que a veces nos sorprenden. Si esta historia te tocó, si en alguna esquina de tu vida has sentido una presencia que parecía contar sin palabras, comparte tu experiencia. Aquí hacemos esto entre todos. Tejemos relatos que, como las presencias que describimos, funcionan como archivo colectivo. Valora este episodio, compártelo con alguien que pueda resonar en estas historias y envía tu propio relato para futuros capítulos. Tus palabras pueden ser el puente que otro necesita para nombrar lo que no logra decir. Gracias por quedarte en la penumbra conmigo. Que la curiosidad te acompañe y que la noche, si te mira, te encuentre con compañía. Nos vemos pronto en otra estación, en otra ventana, en otra sala, donde la oscuridad sigue contando sus historias. Hasta la próxima.